A debate de control político, funcionarios del gobierno por el siniestro de los niños de Fundación. Congresistas del Magdalena donarán parte de su salario a favor de familias tras la tragedia de los niños de Fundación. Confusión en el electorado es el resultado de la campaña negra en las elecciones, afirman expertos. En Así nacen las leyes, la norma a favor del sector agropecuario. Cobertura en el servicio prestado por las EPS debe ser nacional, plantea proyecto de ley. Pensión, salud y cajas de compensación, los beneficios con los que ya cuentan las madres comunitarias. La segunda vuelta, lo que podría resultar de las elecciones de este domingo, afirma el experto Pedro Medellín. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. La tragedia de los niños en Fundación Magdalena dejó en evidencia una vez más la falta de control de las autoridades en materia de tránsito y transporte. La Comisión Sexta de la Cámara exige al gobierno responder y cita a debate de control político. La Comisión Sexta de la Cámara pide al Gobierno Nacional asumir su responsabilidad en la tragedia ocurrida en Fundación Magdalena, tomar los correctivos necesarios y garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Ya citamos a control político al gobierno, pero concretamente a la Policía de Carreteras. Hoy nos pronunciamos en la comisión porque consideramos, según la información que tenemos de los medios de comunicación, es que era un vehículo que hacía 2 años estaba vinculado a una empresa que no tenía su revisión técnico-mecánica, no era apto para estar transitando por las vías de ese municipio Fundación Magdalena y por ende era responsabilidad y control de la Policía de Carreteras. Según los congresistas, esto no es un tema de reglamentación, sino de control en el que debe haber un responsable. El Estado como tal, porque el Estado con sus autoridades competentes debe garantizar la seguridad en las vías de Colombia y por supuesto aquí es responsabilidad de quienes ejercen ese control, llámese autoridades de tránsito y transporte de todo el país, a quien le corresponda, así como el cuento, al que le caiga el guante que se lo chane. Los representantes hacen un llamado a los organismos de control a iniciar cuanto antes las investigaciones disciplinarias para que los funcionarios públicos involucrados respondan. Los representantes a la Cámara se solidarizan con las familias de los niños que murieron incinerados en el accidente de tránsito en la costa Caribe. Todos donarán un día de su salario para mitigar alguna de las necesidades que puedan tener. Esta proposición, aprobada en la plenaria de la Cámara por la totalidad de los representantes, aunque no repara lo ocurrido, busca por lo menos soportar algunas de las necesidades que tienen estos hogares. Para aportarlos a través de la Cruz Roja Internacional a las familias y que esto les permita de alguna manera poder sostener toda esta tragedia y sobrellevarla en mejores condiciones de las actuales. También exigieron un control más estricto por parte del gobierno nacional y departamental para que tragedias como estas no vuelvan a suceder. Muy triste pues ver estas familias, muchos de ellos con 3, 4 y 5 hijos a la vez. Espero que las autoridades tomen atenta nota. Allá estuvo la ministra de Transporte, muy atenta y lógicamente muy comprometida con esto que lamentablemente sucedió en nuestro pueblo y en nuestro departamento. Para los congresistas es urgente tomar medidas drásticas y controlar todo lo concerniente con el sistema de transporte debido a que la normatividad existente no se está aplicando, no solo en los municipios de la costa, sino en muchos del país. La tragedia de estos niños que resultaron muertos en Magdalena deja muchas enseñanzas. El defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, pidió al gobierno reflexionar sobre el papel de los diferentes organismos de tránsito, incluida la policía. Es evidente que en las poblaciones más apartadas del país la informalidad reina. El jefe de esta entidad pidió que no se dejen solos a los padres de los niños fallecidos y que el Estado les brinde todo el apoyo necesario. Aquí hay que deslindar responsabilidades por parte de las diferentes instituciones del Estado. Aquí hay que aceptar que el Estado en sus diferentes manifestaciones, entiéndase municipio, departamento o nación, cometieron unas graves omisiones, permitieron que un vehículo en esas condiciones transitara poniendo en riesgo y teniendo unos resultados tan graves como los que conoce el país el día de hoy. Serias consecuencias traerá para las elecciones presidenciales la forma en que se ha desarrollado la actual campaña, especialmente en las últimas semanas. Según expertos politólogos, la falta de debates públicos y la publicidad negativa y agresiva, lo único que ha generado es una gran confusión entre el electorado.
La manera en que algunos candidatos a la presidencia de la República han optado por manejar sus campañas, según los expertos, va a golpear especialmente a aquellos electores que aún no tienen clara su intención de voto. Los electores indecisos, aquellos que se sentían todavía confundidos y hoy aún más confundidos porque no se pueden explicar qué es lo que está ocurriendo en las campañas. Seguramente esa franja de indecisos va a optar una parte de ellos por abstenerse. Esto ocurre porque la publicidad negativa, más allá de inducir a votar, provoca un efecto de abandono del respaldo electoral. Los estudios han mostrado que el efecto de esta publicidad negativa, más que inclinar una decisión de voto a favor de quien origina o de quien realiza la publicidad, sí puede generar que un buen sector del electorado decida no apoyar al candidato al que inicialmente creía que iba a apoyar. Según los expertos, este fenómeno también provocó que algunos candidatos se ocuparan más en defenderse que en mostrar sus planes electorales. Los grandes debates en temas además muy importantes y coyunturales como la justicia, qué tipo de justicia queremos, si tenemos una justicia hipertrofiada o no, qué hacer con la corrupción, qué hacer con las funciones electorales, etcétera, no está claro. Ese debate ha quedado, digamos, soslayado u ocultado por el escándalo y por los agravios, y el elector está votando lamentablemente por personas y no por propuestas programáticas ni por partidos. Para los analistas, independientemente de quién ocupe la presidencia de la República a partir del próximo 7 de agosto, es fundamental que se despejen todas las dudas e inquietudes que se han generado en torno a las campañas para legitimar el proceso electoral. La transparencia es prioridad para la Registraduría Nacional del Estado Civil en los comicios que se celebran este domingo 25 de mayo para elegir presidente de la República. La entidad tiene como objetivo además entregar los resultados al país en tiempo récord. Este domingo se llevará a cabo la contienda electoral para definir quién gobernará el país durante los próximos 4 años. Por esto, la Registraduría ha dispuesto de todas sus herramientas para garantizar total transparencia en los comicios. Así lo asegura el registrador delegado para asuntos electorales, Alfonso Portela. Toda la parte automatizada, los jurados de votación escogidos a través de plataforma, la biometría en algunos casos, el sistema de preconteo automatizado, el escrutinio automatizado, la digitalización, la verificación de cada uno de los pasos del proceso, y en eso pues no solo es un tema de registraduría, se involucran todos los organismos del Estado. Ante las preocupaciones del Centro Democrático, el registrador delegado da un parte de tranquilidad. Ellos están solicitando es tener acceso, poder auditar cada una de nuestras herramientas, y consideramos que es una situación completamente válida, que no solo es una preocupación del Centro Democrático, sino de todos los que están en la contienda electoral. La registraduría espera enviar los resultados lo más pronto posible, además de una alta participación del electorado en esas elecciones, pues este domingo se define el futuro del país. En esta campaña presidencial han predominado los agravios, las críticas y los enfrentamientos personales. Sin embargo, los representantes a la Cámara hacen una invitación muy respetuosa a todos los colombianos. A que este próximo domingo ejerzamos no solamente el derecho, sino el deber de votar para presidente de la República. Tenemos en nuestras manos una decisión trascendental. Es un ejercicio democrático que debemos hacer todas las mujeres colombianas y los colombianos. Háganlo de manera consciente, de manera voluntaria. Háganlo por aquellas propuestas que más le convienen al país y a nuestra sociedad. Sin distingos de todos los partidos, a que salgan a legitimar esta democracia, a que masivamente escojamos el presidente que necesitamos los colombianos. No desconocemos lo que otros han hecho. Con aciertos y desaciertos, el ayer ya es pasado. Décadas de guerra llenan nuestra tierra de luto y dolor. No más confrontación. Para los congresistas es fundamental que los colombianos participen y entiendan cuál es el poder del voto y que no dejen esta decisión en manos de unos pocos. Decídase, salga y vote y apoye lo que usted quiera, pero salga y vote y apoye la democracia y el futuro de Colombia. Y hacerlo con responsabilidad, con respeto por el otro, por supuesto, entendiendo siempre que somos hermanos, que somos colombianos. Vote por el que se le dé la gana, pero vote. No se quede en su casa, no permita que otros elijan por usted. No se queje de lo que está pasando si usted no participa en la elección de los gobernantes. El representante Joaquín Camelo presentó un proyecto de ley para adoptar medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, avícola, forestal y agroindustrial. Sandra Rodríguez lo entrevistó para que nos cuente de qué se trata en Así nacen las leyes.
se han hecho palpables diversas dificultades de desempeño del sector agropecuario que ameritan desde el legislativo tomar medidas de carácter urgente, tendientes a fomentar la reactivación de este sector fundamental para la economía. Representante Joaquín Camelo, ¿cuáles son los mayores problemas que señalan los sectores agropecuarios? Definitivamente la falta de una política seria, coherente para un desarrollo sostenible del orden rural y agropecuario. Y por supuesto de eso se desprende la actual crisis que demanda hoy la inmensa mayoría de la sociedad rural. Fundamentalmente los altos costos de insumos, el endeudamiento que realmente copó el modelo de desarrollo agropecuario, especialmente con la banca privada y por qué no decirlo con el banco agropecuario, con el banco agrario. En ese orden hay problemas de deudas, especialmente en los créditos que se volvieron muy costosos y por supuesto la falta de acceso a una tecnología que resuelva las demandas de las diferentes regiones, sumándole además los tratados de libre comercio que entre algunos fueron muy mal negociados, afectando especialmente el sector agropecuario. Desde el año pasado se ha visto una proliferación de paros liderados principalmente por el sector cafetero, cacaotero, papero y arrocero. Uno de los puntos que se han manifestado reiteradamente en los pliegos de peticiones es el relacionado con el tema de créditos. Quisiera preguntarle, representante, ¿de qué manera este proyecto aliviaría la situación de estos miles de campesinos que están siendo afectados? Indudablemente que lo han planteado así los campesinos, así lo ha entendido el gobierno. La salida definitivamente es reactivar un modelo de financiación que supere las deudas, los créditos que hoy tienen los campesinos. Y precisamente en el Congreso de la República cursa un proyecto que da la salida, entre otras, a los campesinos, ya no los pequeños, sino también los medianos, y es reactivar el FONSA, el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, en un escenario de más recursos, de facilidad de crédito, que recupere de alguna manera la crisis de deuda, de cartera y de cobres jurídicos que hoy tienen los campesinos. Hoy están en una crisis de vivienda, de servicios públicos, de educación, de salud, de tal manera que hay salidas, pero por supuesto es importante que haya un diálogo sensato y serio para conducir a una resolución definitiva. Gracias, representante. La próxima semana estaremos presentes con más temas de interés general en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. Colombia es el único país donde los pacientes solo se pueden enfermar en el lugar en el que inscribieron su EPS, asegura un congresista del Valle del Cauca. Por esta razón decidió radicar una iniciativa que obligue a las empresas prestadoras del servicio de salud a tener cobertura nacional en forma integral. Actualmente las EPS prestan algunos de sus servicios solamente donde están inscritos sus afiliados. Por esta razón, el representante Heriberto Sanabria presentará un proyecto que haría obligatoria la atención de los pacientes en todo el territorio nacional. Que la cobertura sea universal, que la atención a los pacientes sea en cualquier lugar del territorio colombiano, sin importar el origen o la territorialidad de la EPS. Otro de los objetivos de la iniciativa es eliminar la desvinculación inmediata al servicio tan pronto se cumple la mayoría de edad. Que los menores de edad, una vez cumplan su mayoría de edad, no sean excluidos del régimen de beneficiarios hasta que no tengan garantizada otra empresa prestadora de salud o otro régimen que los ampare. El proyecto de ley será radicado el próximo 20 de julio y su autor espera sea incluido en la reforma a la salud. Las madres comunitarias y sustitutas por fin podrán acceder a pensión, salud y caja de compensación luego de un arduo trabajo legislativo. La ley cuenta con el respaldo total del Gobierno Nacional. Después de varios meses trabajando por conseguir que las madres sustitutas y comunitarias sean reconocidas como trabajadoras formales, el representante Ángel Custodio Cabrera logró que el Estado les brinde seguridad social, subsidios y otros beneficios. Hoy logramos que todas las 6.600 madres sustitutas de Colombia por fin tengan una seguridad social garantizada. Esto significa cotización en salud, ellas pagarán el 4%, incluye a su grupo familiar y de otro lado las cajas de compensación familiar tienen que empezar
a recibirlas. Judith Romero, madre comunitaria, habla sobre sus impresiones de la ley aprobada. Apenas este año nos colocaron todo lo de ley pensional, el salario mínimo, entonces estamos viendo los beneficios hoy en día. A hoy, 6.600 son las madres sustitutas y 63.000 las madres comunitarias, que se beneficiarán de los apoyos pensionales y en salud que aprobó la ley. Extorsión, microtráfico, contrabando, minería criminal y delitos cometidos por menores son las violaciones a la ley más